Esta mañana, con la ayuda del Señor, quiero hablar de prueba o tentación. Y lo tengo que hacer porque es algo importante que como hijos sepamos discernir. Y debemos partir desde un lugar. Y es que tanto en el hebreo como en el griego, la palabra que en nuestro idioma, el español, se traduce como prueba o tentación, es la misma. Es la misma palabra, que en algunos pasajes se traduce como prueba, en otro pasaje como tentación. Y eso está en función del contexto que rodea a esa palabra. De tal manera que el contexto destaca el verdadero significado de lo que la palabra está indicando. Y es por eso este mensaje, titulado así, prueba o tentación. Y quiero volver a leer aquellos primeros 3 versículos que leímos el domingo pasado, en Génesis capítulo 22, comenzando por el versículo 1 hasta el versículo 3. Y dice así la palabra del Señor. Aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham. La palabra aquí en el hebreo es traducida como prueba. Y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y Dios dijo, versículo 2, toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus mozos y a su hijo Isaac, y partió leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Hasta acá la lectura de la palabra. En la lectura de la palabra podemos ver cómo se desarrolla en la vida de Abraham el proceso de la prueba. Y lo primero que encontramos allí, que en la prueba, el que toma la iniciativa es Dios. Y muchas veces nos sorprende, porque cuando estamos en la prueba, no entendemos qué es lo que está pasando. Y nos damos cuenta que hemos perdido el control de la situación. Porque el control de la situación en la prueba la tiene completamente Dios. En la prueba no tenemos ningún tipo de control. No podemos manejar esa situación. Dios toma la iniciativa. Y la palabra nos muestra que Abraham responde al instante. Heme aquí, sin demoras. Y Dios entonces le revela su voluntad. Al conocer Abraham la voluntad de Dios, él responde afirmativamente. ¿Y cómo es eso que él responde afirmativamente? Porque la reacción de Abraham fue prácticamente inmediata. Pocas horas después, al amanecer, a las primeras horas del nuevo día, Abraham se ocupó personalmente de tener todo lo necesario para la misión
que le había encomendado Dios. Buscó el burrito, lo preparó para cargarlo, cortó la leña, llamó a 2 de sus criados, llamó a su hijo Isaac, que era partícipe necesario, y salió sin demora hacia el lugar que Dios le había señalado. Aunque el final de aquella misión significaba la muerte de algo que Abraham amaba, en cambio, su actitud fue firme, sin titubeos, sin vacilamientos. Y es así como la actitud de Abraham está marcando el deseo personal de hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque para Abraham era muy importante hacer la voluntad de Dios. Lo aprendió en el desarrollo de la vida, a través de una prueba y de otra prueba y de muchos fracasos. Así que haber pasado por una prueba no te garantiza éxito completo, pero sí te asegura crecimiento en la fe. Y al mismo tiempo no te inmuniza para una prueba futura que Dios así lo crea conveniente. Pues Dios es el Señor de la vida y Él obra como Él quiere, ni en el tiempo que Él quiere, ni en el lugar que Él quiere. Para Abraham era importante la voluntad de Dios, no solo para conocerlo, sino para practicarlo. Y yo me pregunté, ¿es importante en mi vida la voluntad de Dios? Si lo es, pensé, necesito conocerla y entenderla. Y el único capaz de llevarme a ese conocimiento y entendimiento es Dios mismo. Ningún otro puede cumplir esa función. Ahora, ¿cómo puede ser posible esto? Dios lo hizo posible, porque Dios creó y al mismo tiempo se reveló de una manera personal y directa al corazón del hombre. Y es por eso que hoy tenemos el testimonio de la palabra de Dios, la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Y es importante esta definición de la Biblia, porque algunos creen que la Biblia contiene palabras de Dios. No, la Biblia es palabra de Dios al corazón del hombre. Por eso Dios habló, para revelarse a tu vida y a mi vida. Y a través de su palabra yo puedo conocer lo importante que es la voluntad de Dios. ¿En qué sentido? En todo lo que ella implica en términos de propósito de Dios en la vida de su criatura. Por eso Pablo decía en el libro de Romanos, capítulo 2 y versículo 2, yo se lo voy a leer, lo tengo aquí anotado en la traducción, la nueva traducción viviente, la traducción muy diferente, quizás poco ocupada, no tan conocida, pero es interesante la manera en que expresa este versículo. Romanos capítulo 2 y versículo 2, y allí hablando acerca de llegar a experimentar el conocimiento de la voluntad de Dios, Pablo trae un consejo que está dado en una manera imperativa, lo cual significa que es algo importante
importante darle lugar y atención, porque es la manera en la cual vamos a llegar a conocer la voluntad de Dios. Y entonces dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Y esto nos lleva a aquella expresión de Pablo en Corintios. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. Donde dice que, parafraseando aquel texto, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí ahora todas son hechas nuevas. No dice fueron hechas nuevas. Significa que Pablo está asegurando la necesidad de lo que aquí le habla a la iglesia a través de la epístola a los romanos. La necesidad de la transformación. Es decir, esa criatura que es un bebé, como Lucas Martín, necesita crecer, necesita desarrollarse, necesita ser perfeccionado en el plan y propósito de Dios a través del crecimiento en la fe y la madurez espiritual. Y para eso es importante cambiar la manera de pensar. ¿Cómo se puede lograr eso? Pues haciendo como lema básico de la vida el testimonio de Dios en su palabra, el cual debe estar ciñendo nuestros pensamientos para marcarnos definitivamente que más allá de toda ideología que haya en este mundo, lo que debe prevalecer en el corazón del creyente es el testimonio de la verdad de Dios manifestada a través de su palabra. Y cuando esto ocurre, cuando se produce esa transformación a través del poder y autoridad de la palabra, que es manifestada en el corazón por el Espíritu Santo, Pablo dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. Cuando la palabra sea el lema fundamental de tu vida y el testimonio que tiene el lugar más alto en tus pensamientos, entonces estarás yendo al punto donde Dios en su amor y en su gracia estará trayendo el conocimiento y el entendimiento de la voluntad de Dios, la cual, dice Pablo, como para que no nos quedemos allí con un vacío, dice, la cual, esa voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. De tal manera que la voluntad de Dios es definitivamente importante. ¿Por qué? Porque es buena. Todo lo que ella realiza en nuestra vida tiene innumerables beneficios, inagotables beneficios. Es agradable, lo cual significa que la voluntad de Dios es de un perfume grato. Cuando yo conozco la voluntad de Dios y empiezo a vivir en ella, encuentro que eso me da un lugar en donde puedo realmente disfrutar de algo incomparable como es la presencia misma de Dios. En la voluntad de Dios está expresada la bondad, la justicia y la rectitud de Dios. Por eso es agradable, pero también dice Pablo es perfecta. Esto significa que en la voluntad de Dios no falta nada. Todo lo que en la vida es necesario para tu desarrollo y para el cumplimiento del propósito de Dios está allí expresado en la voluntad de Dios.
Ella es completa y es necesaria para guiarme al propósito divino. Pero hay algo más. Además de que es buena, agradable y perfecta. Y dentro de esa perfección, Pablo dice, en la voluntad de Dios hay sabiduría. Pablo, hablando a los Efesios, le escribe y le dice de esta manera, capítulo 5, versículo 15 al 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así que el sabio tiene una ventaja sobre los demás. Aunque los días muchas veces están sombríos y con un tono oscuro, sin embargo, podemos aprovechar bien el tiempo, porque en la sabiduría de Dios somos encaminados en aquello que es bueno, en aquello que es agradable y que tendrá un cumplimiento completo en la vida de los hijos. Por tanto, dice Pablo, versículo 17 del capítulo 5 de Efesios, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Así que hay aquí una ventaja extraordinaria para aquel que puede conocer y entender la voluntad del Señor. En ella aprende, recibe sabiduría. Y en esa sabiduría tenemos de parte de Dios la aptitud, no actitud, la aptitud, la capacidad de aprovechar bien el tiempo. Esa es sabiduría que Dios da cuando recibimos su palabra y la practicamos. Abraham era un hombre bien dispuesto, un hombre que en realidad amaba la voluntad de Dios, porque él fue entendido y sabio en esa voluntad. Y en esa fe, al entender la voluntad de Dios, en esa fe, él pudo caminar en obediencia. Para Abraham era importante hacer la voluntad de Dios. Para Abraham era algo realmente muy necesario. Pero Abraham, aun cuando amaba hacer la voluntad de Dios, fue probado. ¿Por qué? Porque él necesitaba ser perfeccionado en la fe. Cabe aquí la posibilidad de hacer esta pregunta. En medio de la prueba, ¿pudo Abraham ser tentado en cuestionar a Dios el procedimiento? ¿Pudo Abraham haber sido tentado? Después de todo, conforme vemos en el relato de Génesis capítulo 2, vemos que lo que estaba en juego era la vida de aquel que él amaba. Y bien podría Abraham haber pensado, ¿no te habrás equivocado, Señor? ¿Recuerdan la experiencia de Jesús con Pedro? En un momento, cuando el Señor le pregunta a Pedro y al resto de los discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo de Dios? Y ellos empiezan a argumentar y Jesús le dice, ¿ustedes qué piensan? Y Pedro es el que lleva la voz cantante y entonces tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, bienaventurado eres, Pedro, Simón, porque no te lo ha revelado carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero un momento después, cuando Jesús está manifestando el testimonio de la obra de la cruz, en la cual era necesario que Él
fuera allí levantado como ofrenda, Pedro se opone y dice: nunca tal cosa te acontezca. Y entonces el Señor le dice: apártate de mí, Satanás. Vemos allí como en medio de los momentos de la vida en donde estamos siendo probados, muchas veces también la tentación tiene un curso que parece ser invisible. Si es verdad Abraham fue tentado, si eso ocurrió en el pensamiento de Abraham, no lo sabemos. Porque Génesis capítulo 22 y Hebreos capítulo 11, el otro pasaje donde está mencionado este hecho, no lo dice. La Biblia no da testimonio al respecto. Sin embargo, sabemos, a causa de lo que la Biblia señala, que en otro tiempo, tanto Abraham como Sara fueron tentados en hacer las cosas a su manera, pensando que Dios necesitaba ser ayudado. Y como fruto de esa tentación, surge el mundo árabe y el movimiento musulmán, que tantos problemas ha traído por causa de una tentación. Ahora, la palabra de Dios, la Biblia, nos enseña que la tentación utiliza sutilmente, en forma escondida. Nunca va a venir a cara descubierta, nunca se te va a presentar: mira que yo soy la tentación. No. Utiliza sutilmente la sugerencia de realizar algo que es importante en el desarrollo del plan que tú tienes para tu vida, sin tener en consideración la voluntad de Dios. La tentación siempre actúa de esa manera. Si no, miremos allí en Génesis lo que sucedió en el huerto de Edén. No hay tiempo para hacerlo, pero en la casa lo podemos hacer. En el encuentro de la serpiente con Eva. Como hijos de Dios, debemos saber que no estamos exentos de ser tentados. Jesucristo, siendo Dios mismo, vino al mundo en forma de hombre. Como siervo se presentó entre los hombres para hacer la voluntad del Padre. Y mediante la cruz, rescatar al mundo de la condenación. Esa era la voluntad del Padre. Esa fue su misión. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, lo destaca. Y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha entregado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que la misión de Jesús era hacer la voluntad del Padre mediante la cruz, a fin de rescatar al mundo de la condenación. Estando en el mundo, siendo Jesús 100% Dios y 100% hombre, fue tentado por Satanás. ¿Quién es Satanás? El autor del pecado. Ahí volvemos al huerto. Y Apocalipsis da testimonio de que aquella serpiente antigua era el mismo diablo y Satanás. El autor del pecado y de la corrupción que hay en el mundo por causa del pecado. Él es el tentador. Y la palabra nos enseña en Mateo capítulo 4, versículo 1, que Jesús, el Hijo de Dios,
100% Dios, 100% hombre, fue llevado por el Espíritu de Dios. ¿A dónde? Al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado. Y allí vemos que la tentación en la cual Jesús fue llevado con un propósito de parte de Dios, está significando al mismo tiempo la prueba de algo, no necesaria para Dios, pero sí para que los hombres conozcan el valor de la ofrenda que Dios, el Padre, estableció en su justicia para el rescate de los hombres. Esto es muy importante. Jesús, siendo Dios, Él fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. La palabra de Dios nos permite ver aquello que es invisible al hombre natural. ¿Por qué? Porque proviene del mundo espiritual. Pero el creyente lo puede conocer, aunque el hombre natural lo ignora, el creyente lo puede conocer y entender y estar advertido y preparado. Y cuando hablo de esto, de aquello que es invisible al hombre natural, me estoy refiriendo a la sutileza de la tentación y de dónde proviene la tentación. ¿Cuál es su origen? ¿Dónde se gesta? ¿Dónde comienza el camino de la tentación? Santiago, capítulo 1, versículo 13, dice así. Santiago, capítulo 1, versículo 13. Lo voy a leer en la versión Reina Valera, 1960. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y acá surge un interrogante. Siendo Jesús Dios mismo, la palabra dice que Él fue tentado. Y Santiago dice que como Dios no puede ser tentado. Ya vamos a llegar a la respuesta. Mateo capítulo 4 y versículo 1 y 3 nos muestran quién es el tentador. Está claramente identificado. El versículo 1 lo dice Satanás, con todas las letras. Dios da testimonio de la procedencia de la tentación. ¿De dónde proviene? De Satanás. Y el versículo 3 lo señala como el tentador, el instigador, el que fomenta la tentación, el que la promueve. Y dice Mateo capítulo 4 y versículo 3, y vino a él, Jesús en el desierto, 40 días ayunando. Tenía hambre, por supuesto. Versículo 3 dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahora, pregunto, para Jesús, ¿era un obstáculo convertir las piedras en pan? ¿Acaso Él no es el mismo que en el desierto, mientras Israel caminaba hacia la tierra prometida? En un lugar allí, Dios le indicó a Moisés que tocara la piedra con la vara y de ella fluirían aguas vivas. Y Pablo, hablando de ese acontecimiento, en 1 Corintios capítulo 10, señala que aquella piedra que le seguía a Israel, de la cual brotaron aguas vivas, era el mismo Señor Jesucristo. Así que aquel que puede transformar un material inerte como la piedra y hacer que de él fluyan, broten aguas vivas, también puede transformar las piedras en pan.
¿Por qué? Porque transformar las piedras en pan para Jesús era algo natural debido a su poder inherente como Dios mismo. Aquello no era algo imposible para el Señor. Pero aceptar la propuesta de Satanás significaba desviarse de la voluntad del Padre. Mateo 4 nos enseña que Jesús fue tentado en su naturaleza humana. Él había estado ayunando 40 días. Por lo tanto, era natural esa necesidad que experimentaba en su cuerpo físico. Tenía hambre. Eso habla de naturaleza humana. Pero si Jesús aceptaba satisfacer su necesidad, siguiendo la insinuación de Satanás, hubiera dado lugar al plan del tentador. ¿Cuál era el plan de Satanás? Negar el carácter justo y santo de Jesús, y así frustrar la obra redentora de la cruz. ¿Por qué digo esto? Porque cuando el Señor estableció la Pascua, Él le dijo a Moisés que cada familia tenía que tomar un corderito para luego celebrar la Pascua. Ese corderito tenía características muy bien definidas. Tenía que ser de 1 año, macho, sin defecto. Pero ojo, el Señor, anticipándose a los tiempos, porque todo lo que en el Antiguo Testamento está señalado es tan solo un tipo del cumplimiento perfecto mostrado en Cristo en el Nuevo Testamento. Y entonces allí Dios le dice a Moisés, ese corderito de 1 año, macho y sin defecto, tenía que ser probado 4 días. 4 días. Lo separaba el día 10 y solo el día 14 estaba habilitado para ser sacrificado como el cordero de la Pascua. ¿Qué significa 4 días? 4 es el número de la tierra. Jesús estaba siendo tentado por Satanás como hombre, porque no podía tentarlo como Dios. Y la intención de Satanás era, si existiera la posibilidad que Jesús aceptara la propuesta de convertir las piedras en pan, negando el plan de Dios, porque esa no era la misión a la cual Dios le envió, entonces estaría negando el carácter justo y santo de Jesús, porque ese era el testimonio de la ofrenda que satisface a Dios. Un cordero completamente desarrollado, por eso tiene que ser de 1 año, macho, sin defecto. Eso significaba el carácter justo y santo de la ofrenda, que ahora está siendo manifestada en el tiempo del cumplimiento de la promesa a través del Hijo mismo de Dios. El propósito de Satanás en la tentación, ¿saben cuál es? Siempre es el mismo. Siempre es el mismo. Desviarnos de la voluntad de Dios. Desviarnos de la voluntad de Dios. ¿Y saben qué? Su plan de acción se ejecuta utilizando diferentes instrumentos. A veces es el mismo, el instrumento de la tentación, como lo vemos en Mateo capítulo 4, en la experiencia de Jesús.
es el mismo Satanás. Pero a veces también actúa a través de espíritus inmundos o demonios que se manifiestan utilizando personas. Personas que son fácilmente influenciables por demonios. Y sus actitudes reflejan la actividad del tentador. Y muchas veces no nos damos cuenta. Pero también el tentador muchas veces utiliza las influencias del mundo con sus modas, con sus ídolos y diferentes ideologías. La tentación siempre está dirigida a la naturaleza humana. La tentación no va a ser tentado un perro. El perro siempre actúa instintivamente. La tentación siempre está dirigida a la naturaleza humana. ¿Con qué propósito? Buscar seducirla. ¿A causa de qué la naturaleza humana es seducida? Por las concupiscencias del corazón. Por eso la tentación siempre está afuera. Yo no puedo evitar la tentación. Pero lo que sí puedo impedir es que ella haga nido en mi corazón. La tentación está dirigida en la naturaleza humana, buscando seducirla a causa de la concupiscencia presente en el corazón. Ese no era el caso de Jesús. Pues la palabra da testimonio que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Pero en nuestro caso, la tentación tiene cabida cuando le abrimos puerta a causa de las concupiscencias, los deseos personales de esa vieja naturaleza que aún batalla en nuestra vida. Hebreos 4:15 nos habla de que Jesucristo es nuestro perfecto sumo sacerdote, el cual fue tentado en todo, pero sin pecado. Esta no fue la única ocasión que Jesús fue tentado en el desierto. Hubo otro momento, si quieren, pueden leer en sus casas, el momento en que Jesús va al huerto de Getsemaní. Y aunque estaba siendo probado, también experimentaba en su ser interior la tentación. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero allí en la tentación, el corazón del Hijo se aferra al propósito y la voluntad de Dios. Y Dios te asegura que aunque estés en la más horrenda escena de la tentación, Dios está allí para darte la victoria. En todas las oportunidades en que fue tentado en ese evento de Mateo capítulo 4, Jesús venció utilizando el recurso más eficaz para enfrentar la tentación. Siempre a todas las insinuaciones de Satanás, Jesús le respondió: escrito está. Vemos allí que hay un poder que es inherente a la palabra de Dios. Y ese mismo poder está presente y obra en el corazón que vive en acuerdo con la palabra. Ese corazón tiene que ser el tuyo y el mío. Ese recurso es invisible al hombre natural. El recurso de la palabra es invisible al hombre natural. ¿Por qué? Porque el mundo considera locura la palabra de la cruz. Pero ese mismo recurso
es poderoso en Dios para el corazón lleno de fe que vive en la palabra. ¿Prueba y tentación son lo mismo? No. Aunque la palabra utilizada en el hebreo y en el griego es la misma, y a veces se traduce como prueba y otra como tentación. Como ya lo dijimos anteriormente, la aplicación que se le da a la palabra y su significado es el resultado del contexto en el cual está siendo mostrado el efecto. Hay diferencias importantes entre prueba y tentación. Diferencias que no las puedo ignorar. Prueba y tentación, como ya lo habrán advertido, son diferentes en su origen y en su resultado. La prueba siempre proviene de Dios. Es Dios quien toma la iniciativa. Es Dios que nos guía hacia la prueba. ¿Para qué? Para ser perfeccionado. Y así como el oro es purificado en el fuego, en la fragua, y las escorias brotan a la superficie y puede ser limpiado, así también el corazón del creyente es llevado a la prueba para ser perfeccionado, para ser purificado, perfeccionado en la fe, a fin de que al final de la prueba seamos aprobados y salgamos mucho mejor en relación al propósito de Dios para cada una de nuestras vidas. La tentación, en cambio, es la acción de Satanás, la cual él realiza directamente en nuestras vidas, ejerciendo una sutil influencia sobre el yo, el señor yo. Y para eso él siempre está allí, activando distintos mecanismos de lo que acontece alrededor de nuestras vidas, para sugerir que tomemos decisiones por nosotros mismos sin considerar la voluntad de Dios. Pero no solo son diferentes en cuanto a su origen, su procedencia, sino que también prueba y tentación son opuestas totalmente en cuanto a los resultados que traen una y otra. La prueba es para mejorarnos, nos ayuda a crecer en la fe, a avanzar en madurez y a hacernos más aptos para el propósito de Dios. Resumiendo, la prueba siempre nos acerca a Dios. Siempre. Pero la tentación, que es la acción del tentador, Satanás, intenta desviar el corazón de la voluntad de Dios, de tal manera que las tentaciones son para hacernos caer, tropezar, errar, confundir y engañar. Y finalmente desanimarnos, alejándonos del propósito de Dios. La tentación, cuando cedo, me aleja de Dios. La Biblia es el registro fiel de la voluntad de Dios para todas las generaciones, las que fueron, las que son y las que vendrán. El registro fiel de la voluntad de Dios está en la Biblia. Y gracias al Señor, hoy tenemos la versión completa de Génesis a Apocalipsis. Y como el salmista podemos decir, por experiencia
en todo lo que el Espíritu ha traído a nuestras vidas, creciendo cada día en el conocimiento de la voluntad de Dios, que la suma de su palabra es verdad. Nada en ella es de desechar. Todos tienen que ser admirados y escogidos como un tesoro único. La Biblia nos lleva a conocer los pensamientos de Dios, el camino de Dios, los anhelos del corazón de Dios, su plan y su propósito. Como Abraham, fuimos o somos o seremos probados por Dios. ¿Para qué? Para ser perfeccionados en la fe, conforme a su perfecta voluntad. Pero también debemos estar conscientes, advertidos, preparados y listos para saber que podemos ser tentados, al igual que lo fue Abraham en diferentes momentos de su vida. Mi pregunta en esta mañana es: ¿en qué lugar nos encontramos en este tiempo de nuestra vida? ¿En el de la prueba o en el de la tentación? Muchas veces las dos se dan al mismo tiempo. Quiero decirte esto: la prueba es legítima. ¿Por qué es legítima? Quiero decir, es legal, es válida. Es algo que nosotros debemos aceptar y recibir sin reservas, sin queja, sin murmuración. Santiago dice: alegraos cuando estéis en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque la prueba es legítima. Es plan de Dios para llevarnos a su propósito. Y ese plan está claramente registrado en su voluntad. ¿Estamos buscando la voluntad de Dios? Déjame decirte algo más personal. Estoy procurando andar en eso. La prueba es legítima. La prueba no es tan atractiva. La tentación sí, porque seduce a las concupiscencias del alma que todavía no están sometidas al señorío de Cristo. La prueba no es tan atractiva. ¿Sabe por qué? Porque la prueba requiere transformación del corazón y cambios de hábitos. Si no sucede eso, la prueba no tuvo el fruto completo. Y es probable que hasta que eso no suceda, Dios no te saque de esa prueba. La prueba no solo es legítima y es poco atractiva, pero es interesante también saber que la prueba es veraz. ¿Por qué? Porque se apoya y sostiene en la verdad de la voluntad perfecta de Dios, por medio de la cual podemos conocer y entender sus pensamientos y su camino. En el mundo en el cual vivimos, un mundo dominado por la oscuridad espiritual que produce el pecado, que prevalece en el corazón de los hombres. En ese mundo constantemente vamos a estar expuestos a la tentación. La frase de Lutero, aquel reformador tan mencionado
y reconocido a través del movimiento allí de la Reforma, dijo una vez, hablando de esta realidad, de la importancia que tiene estar advertido acerca de la verdad de la tentación. Él dijo una vez, yo no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza. No lo puedo evitar. Es parte de su naturaleza. Pero sí puedo impedir, dijo Lutero. Y estaba hablando de este punto de la tentación. Esos pajaritos que a veces parecen ser muy atractivos, que silban muy lindo, que parecen ser muy de desear y de tener. Y Lutero dice, no puedo evitar que vuelen sobre la cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido en mi mente. No podemos evitar que las tentaciones lleguen a nuestra vida. Estoy terminando ya. Tengan confianza y paciencia. No podemos evitar que las tentaciones lleguen a nuestra vida. Pero aún aquellas tentaciones que Dios permita lleguen a nuestras vidas, debemos conocer. Y esta es una verdad espiritual, apoyada en la palabra. Debemos conocer que cuando esa tentación llega a nuestra vida, puede ser cambiada en una prueba si decido confiar definitivamente en el Señor para vencer. Esto lo dice la Escritura. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Y quiero invitar a los que estén presentes, sé que algunos tuvieron que irse, los hermanos de la música, por favor, que vengan a acompañarnos. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Las tentaciones que enfrentan en su vida. Dios le habla al corazón del hombre. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros están atravesando. Y Dios es fiel. Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir, para que puedan vencer. Tanto en la prueba como en la tentación, Jesucristo pasó por ambas. Tanto en la prueba como en la tentación. Jesucristo nos dejó ejemplo de que es posible ser vencedores, victoriosos, y habiendo salido de la tentación, recibir la bendición del Todopoderoso. ¿Cuál es el símbolo de la seguridad de esta fe? El testimonio de la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es el símbolo supremo de equidad, de igualdad. Ante la cruz de Cristo, todos somos igualmente pecadores. Pero al mismo tiempo, solo a través de la cruz, por la ofrenda perfecta de Jesús, ofrecida una vez y para siempre, somos igualmente redimidos en el poder de su amor, que obra mediante el Espíritu Santo transformación y vida eterna. La victoria de la cruz de Cristo nos enseña de qué lado están los vencedores.
Aleluya. Ellos, los vencedores, son los que estuvieron dispuestos a permitir, gloria a Dios, que Jesucristo sea el Señor. Y como Señor, Jesucristo es quien determina cuál es el próximo paso que vamos a dar viviendo en fe y en obediencia. Termino con esto. Aleluya. No puedo prometerte nada, pero sí te puedo asegurar algo. Que si te comprometes a hacer la voluntad de Dios y seguir fielmente lo que Él dice en su palabra, si esto hacemos, vamos a experimentar vez tras vez libertad y paz, sanidad y bendición. Y Dios llevará a cumplimiento su plan y su propósito a través de las pruebas que Él permita en nuestra vida. Amén. Le invito a estar en pie, queridos hermanos. Aleluya. Espero que hayan podido recibir algo de lo que traté de transmitir. Confío en que en aquello en lo cual no he sido suficiente, el Espíritu Santo estará allí para dar la interpretación justa a lo que tu corazón está en este momento necesitando. Aleluya. Te invito a que cerremos tus ojos. Vamos a orar al Señor y dar gracias a Dios. Y luego alabamos y bendecimos el santo nombre del Señor. Padre, te doy gracias por todas tus muchas maravillas y misericordias. Hoy, Señor, nos hemos acercado a ti para recibir a través de tu palabra y el testimonio del Espíritu Santo en nuestros corazones el significado tan valioso de poder conocer y entender tu voluntad, y en ella, Señor, estar pronto para reconocer la voz de tu Espíritu hablando a nuestro corazón, aun cuando tengamos que pasar por valles de pruebas que son profundos, tener la plena confianza de que aquello en lo cual yo no tengo el control, tú, Señor, tienes el completo dominio, autoridad y poder para obrar a través de la prueba el propósito por el cual estoy allí, Señor. Gracias, Padre, porque sé que tú conoces el corazón de cada uno de tus hijos. Tú sabes, Señor, aquello que está siendo expresado desde lo más profundo, en el sentir del espíritu de cada uno. Señor, que esa experiencia a través del testimonio de tu Espíritu Santo sea llevada, Padre, a una confirmación de lo que tú, Señor, en esta mañana a través de tu palabra quieres, Señor, marcar en nuestras vidas. Que esa sea una marca espiritual, invisible al mundo, pero visible ante los ojos del que cree. Aleluya.